estaban allí en Mateo 24, pero a través de una serie de las 4 series proféticas que se encuentran en Apocalipsis. Vamos a entrar al libro de Apocalipsis en esta noche y es lo que vamos a estar estudiando durante toda la semana. De manera especial vamos a estar estudiando la serie de las 7 trompetas. De pronto alguien dirá, eso yo ya me lo sé. Si usted ya lo sabe, gloria a Dios. El que no lo sabe, entonces vamos a aprenderlo, y el que de pronto ya lo sabía, pues vamos a recordar, vamos a repasar algo interesante que se encuentra allí, que tiene para mostrarnos los eventos finales. Como lo mencioné desde el día de ayer, pues vamos a compartir una presentación, porque eso nos va a facilitar avanzar, porque normalmente el contenido profético es abarcante. Y yo quisiera que hiciéramos un ejercicio. De pronto, si surgen preguntas, mis hermanos, no sé si sea posible que podamos proveerle a nuestros amigos para que puedan escribir esas preguntas. No las contestaremos hoy, pero el día de mañana, las preguntas que vayamos recaudando, vamos a escoger unos pocos minutos antes de empezar cada tema para poderle dar respuesta en lo posible a esas preguntas. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos dispuestos? ¿Les parece bien? Si no, pues no hay ningún problema. Si no hay preguntas, quiere decir o que está todo claro o que no se entendió nada. Pero ustedes se van a dar cuenta que a mí me gusta hacer preguntas, y es bueno hacer preguntas porque es mejor no irse con las cosas tal vez sin comprender. Vamos a arrancar. Antes de iniciar a entrar al libro, quiero compartir adelante, por favor, una pequeña declaración que se encuentra en un libro que está escrito para pastores, que se escribió también hace muchos años. Simplemente quiero utilizar esa cita porque quiero que analicemos algo importante que nos menciona allí. El libro de Apocalipsis. ¿Por qué vamos a estudiar Apocalipsis esta semana? El libro de Apocalipsis se inicia con una orden a entender la instrucción que contiene. La orden de Jesús es escudriña, dice allí, bienaventurado el que lee, y esta semana lo vamos a leer, y los que oyen, y vamos a oír las palabras de la profecía de este libro, declara Dios, y guardan las cosas que están en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Felices ustedes que van a venir esta semana. Ayer dijimos, es una semana, solo es una semana el esfuerzo. De pronto llegaremos un poquito más tarde, de pronto dormiremos un poquito menos esta semana, pero se trata de poder crecer en este conocimiento. ¿Y con qué propósito? Dice aquí, cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro para nosotros, se verá en nosotros un gran reavivamiento. ¿Queremos experimentar el reavivamiento? ¿Qué dice aquí la señora White a través de este libro? Que cuando comprendamos lo que significa este libro, vamos a experimentar el reavivamiento. Y pastor, vamos a experimentar reavivamiento esta semana acá en Zipaquirá, en el distrito Sabana Norte. No entendemos plenamente las lecciones que enseña este libro, a pesar del mandato que nos fue dado para escudriñarlo y estudiarlo. Así que, como lo decía el hermano hace un momento, hermano Duvernay, creo que es tu nombre, vamos a clamar por la presencia del Espíritu de Dios para poder comprender este libro. Y le he orado de verdad, de todo corazón al Padre, para que esta semana cada persona que venga a estudiar la palabra pueda ir, ahora entiendo gran parte de lo que dice el libro del Apocalipsis. ¿Listos? ¿Estamos? Entonces vamos a entrar en materia a lo que será la serie esta semana, que es la serie de las 7 trompetas. Para eso vamos a ubicarnos todos. Si usted tiene su Biblia allí, abran el libro de Apocalipsis capítulo 8. Si no, como les he dicho, vamos a facilitar y vamos a compartir los textos en pantalla. Y el que quiera, ya el hermano Johnny tiene ya a disposición la presentación. Toda la persona que quiera puede tenerla, si usted quiere tener el contenido de este estudio. Hermanos, esto es palabra de Dios. Esto no tiene derechos de autor. El autor es el Señor Jesucristo. Y Él no le ha dado derechos a su palabra, sino que al contrario quiere que todo el mundo la tenga y la comprenda. ¿Está bien? Dice el versículo 2, que es cuando empieza la serie de las trompetas. Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Antes de entrar en materia, quiero también hacer una pequeña aclaración. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Y los símbolos, porque ahí encontramos animales, bestias y unos seres que parecen ser sobrenaturales, y no es que esto se va a manifestar de manera literal en la tierra. Esos símbolos tienen un significado. Y ese significado, ¿cómo lo descubrimos? A través de las mismas Sagradas Escrituras. Y voy a poner un pequeño ejemplo. Si de repente en el Apocalipsis nos hablara, por ejemplo, de un arca con muchos animales, ¿qué se nos vendría a la mente?
¿No se les viene nada a la mente? El arca de Noé. Entonces, ¿qué te estaría diciendo? ¿Quieres entender esto? Gracias, hermano. Ve a estudiar la historia del arca de Noé porque esto te va a ayudar a entender. Si de repente apareciera fuego cayendo del cielo con un profeta, Elías, entonces te diría, ve a estudiar la historia de Elías. Así funciona el Apocalipsis, así funciona. Entonces, muchas de esas palabras y esos símbolos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Normalmente cuando estudiamos profecía utilizamos una concordancia para poder mirar en otras partes de la Biblia donde nos habla de lo mismo. No vamos a hacer todo ese ejercicio hoy, eso ya lo he hecho, simplemente les voy a compartir las referencias para que ustedes tomen nota y se den cuenta que es como no lo aclara. Pero esa es la manera en que vamos a interpretar el libro, o sea, no, si hablara por allá de un dragón rojo, muchos podrían decir, eso es Rusia ahorita que está alborotada, como muchos dijeron, ¿no? Que el anticristo, que eso es Bill Gates, o que eso fue que asesinaron hace unos años Saddam Hussein, o el que tumbó las Torres Gemelas. Bueno, no, la Biblia se interpreta con la misma Biblia y eso es lo que vamos a hacer. ¿Está bien? Entonces entremos en materia. Luego vi 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. 7 trompetas, dice allí, 7 ángeles. ¿Qué representan las trompetas y por qué trompetas van a sonar? Vamos a ir a la Biblia. Adelante, miren lo que dice en el Antiguo Testamento con respecto a las trompetas. Dios le dio un mandato a Moisés. Le dijo, hazte 2 trompetas de plata. Recuerden, todo lo que está en el pasado nos ilustra el presente y el futuro. Así que lo que pasaba con las trompetas en el pasado es la ilustración de lo que está pasando hoy en día. Dios le dijo, hazte 2 trompetas de plata forjadas a martillo. Las harás, ¿y para qué servirán? ¿Te servirán para qué? Para convocar la congregación. Es decir, las trompetas sonaban y ¿qué pasaba con el pueblo? Se reunía porque venía algo importante. Así que si en el Apocalipsis van a sonar trompetas, ¿con qué propósito Dios permite que suenen? Para convocar a su pueblo, para que su pueblo se reúna y entienda que vienen cosas solemnes y que el pueblo tiene que estar unido. ¿Listos? ¿Estamos claros? ¿Para qué son las trompetas? La congregación dice, y para hacer mover los campamentos. Es decir, era para que el pueblo se moviera a la acción. Hermanos, eso es lo que yo espero que pase esta semana. Si vamos a escuchar el sonido de las trompetas interpretados en la Biblia, es para que el pueblo de Dios, sí, muy bonito el sermón. Ay, tan bueno eso que explicó el pastor. No, la trompeta suena ¿para qué? Para que te mueva y te lleve a tomar decisiones por el cielo, por Cristo Jesús. Dice allí, cuando salgáis a la guerra, el versículo 9, usted puede leer todo el capítulo 10 de Números, ahí está citado, que habla de las trompetas. Cuando salgáis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo, y vamos a notar a través de las trompetas que hay un enemigo con un ejército infernal que está procurando destruir al pueblo de Dios. ¿Qué había que hacer? Tocaréis alarma con las trompetas. Así seréis recordados por Jehová vuestro Dios. ¿Y qué cosa pasaría cuando sonaban las trompetas? Seréis salvos de vuestros enemigos. En esta semana, el Señor ha puesto en mi corazón compartir este mensaje, apreciados, con esta iglesia, porque Dios quiere que tú entiendas las cosas que van a venir y que seas, ¿qué? Salvo. Hay un león rugiente buscando quien devorar. Pero Dios hace sonar la trompeta para que te muevas a la acción y digas, Señor, me pongo bajo tus alas seguro. En vuestros días de alegría, con vuestras solemnidades y principio de mes, tocaréis las trompetas de vuestros holocaustos y seréis sobre los sacrificios de paz, dice, y os servirán de memorial delante de vuestro Dios. La trompeta también se sonaba ¿para qué? Para cuando había celebración. Y vamos a notar que hay una trompeta especial que ha de sonar para una fiesta especial que el pueblo de Dios ha de participar. Y dicho, le digo desde ya, ¿usted quiere ser parte de esa fiesta o no? ¿A quién le gusta la fiesta aquí? ¿No le gusta a nadie? Bueno, entonces como que no le gusta la fiesta. Pastor, ¿usted qué está diciendo? ¿Cómo así que fiesta? Esto no es de los cristianos. Hermanos, al Señor le gusta la fiesta. Lo que pasa es que las fiestas de hoy en día tienen otro contexto que Satanás ha pervertido. Pero mira el pueblo de Dios, de la pasada en fiesta todo el año. Dios tiene una celebración especial para nosotros. Avancemos entonces. Adelante. Las visiones de Apocalipsis tienen una visión introductoria. Si ustedes miran, cuando habla de las 7 iglesias, Jesús aparece en medio de unos candelabros de oro. Cuando aparece los sellos, aparece el trono de Dios, que está representado por un mueble en el santuario, que es una mesa de panes. Ahorita no vamos a mirar eso.
Pero esta, que es la tercera serie profética, aparece Jesús otra vez en una visión especial y también tiene un propósito especial. ¿De qué nos habla la visión introductoria de las trompetas? Miren, otro ángel vino, estoy leyendo el versículo 3 de Apocalipsis 8. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Hay un altar de oro ante la presencia del Señor, lo vamos a mirar más adelante esta semana, con un incensario de oro. ¿Para qué es un incensario? ¿Y el incienso qué es? El incienso es un perfume. ¿Ustedes no saben qué es el incienso? Aquí no existe eso. Bueno, resulta que Dios le mandó a hacer al pueblo de Israel un perfume especial con unos compuestos de mirra y óleos especiales para que en el santuario se quemara ese incienso, porque en el santuario todos los días se hacían sacrificios animales. Y te puedes imaginar lo que huele un lugar donde todos los días hay sangre y carne. Así el mismo olor que huele la carnicería, que a muchos les gusta, pero pues a mí no es que me guste mucho, pero para quitar ese olor, ¿qué le echaban al santuario? ¿Qué quemaban en el santuario? Incienso. Todo en el santuario representa algo de Jesús. Y ese incienso es un perfume grato que sube a la presencia de Dios. Representa la justicia de Cristo, el carácter de Jesús. Porque nosotros somos como esa sangre, por eso el pecado derrama sangre, que huele mal, que se descompone. Eso es lo que hace el pecado. Pero Jesucristo derrama su espíritu, su presencia, su sangre preciosa, que es como un olor grato. Entonces, dice aquí, están en ese momento, este incienso representa la justicia de Jesús. Dice, se le dio mucho incienso, los méritos de Cristo. ¿Para añadirlo a qué? ¿A qué se lo añaden? ¿A qué se le añade la justicia de Cristo? A las oraciones. Por eso es importante, apreciados, que oremos cada día. Si usted no ora, un hogar donde no se ora, la presencia de Dios, es peligroso entrar a un lugar donde no se ora. Oremos, porque nuestras oraciones se elevan con el perfume de Cristo. Dice, de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono, el humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Eso está significando que Jesús todavía intercede por nosotros. Jesús, dice la Biblia, que ascendió al cielo y desde allí intercede por nosotros. Todavía lo hace. Sus méritos se presentan delante del Padre y Él se presenta, Padre, aquí vengo en nombre de Randy, de María, de José, de Pedro. Intercedo mi sangre por él. Todavía el perfume de Jesús se eleva. Pero la escena cambia. Miren lo que dice la segunda parte. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Lo que nos quiere decir, apreciados, que en las trompetas vamos a encontrar un periodo en donde todavía Jesús intercede. Pero llegará un momento en donde la gracia ya no va más. Si el perfume se echa a tierra es porque ya no hay más perfume. Apreciados, hasta el día de hoy la gracia se mantiene. Pero llegará un momento donde se hará la última oración. Se hará la última intercesión. Dios hará el último llamado. El último pecado será perdonado y ya no habrá más oportunidad. Y quiero decirles, por eso es importante que lo veamos a través de esta semana. Ese tiempo está muy cerca. Muy cerca. Por eso, mientras podamos, movámonos bajo las alas de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la visión introductoria. Hoy vamos a analizar al menos las primeras 4 trompetas. Los 7 ángeles tenían las 7 trompetas y se dispusieron entonces a tocarlas. Y viene la primera, adelante. Ya sabemos que estos son advertencias y son símbolos. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuegos mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la tierra, toda la hierba verde. ¿Qué significa eso que la trompeta nos menciona? ¿Cómo vamos a hacer? Pues vamos a analizar en otra parte de la Biblia donde me explica esos símbolos. Recordemos que la profecía empieza desde los días de Jesús. Así funcionan las profecías. ¿Qué pasó poco tiempo después de que Jesús fue elevado al cielo? ¿Qué representa ese granizo y fuego? Miren lo que dice allí. Granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Si ustedes miran en la Biblia, siempre esos elementos representan juicios de Dios. Cuando Egipto fue destruido, ¿qué fue lo que cayó en una de las plagas? Granizo mezclado con fuego. Sodoma, ¿qué lo destruyó? También fuego que cayó del cielo.
De hecho, Jeremías 17:27 hace una advertencia a Jerusalén donde le dice, si ustedes siguen profanando los mandamientos y quebrantando el sábado, va a haber fuego que va a incendiar las puertas y las paredes y va a destruir la ciudad. Son advertencias de juicio. Y en el tiempo del fin, según el apóstol Pedro y Apocalipsis, ¿qué es lo que va a descender del cielo? Fuego. Es decir, estos son símbolos de juicio. La Biblia está diciendo en la primera trompeta que habría un juicio sobre quién, qué era lo que iba a destruir. Pero quemó de manera especial ¿qué? Los árboles y la hierba verde. ¿Qué significa? ¿Que se va a quemar toda la vegetación y entonces vamos a morir de hambre? No, recordemos que esto tiene un símbolo. ¿Qué representa la hierba verde? Adelante. Israel, Jerusalén y Judá representaban a ese árbol. Noten, esto voy a leer ahora Ezequiel 17, 22 al 24. Olivo verde, que es un olivo, es un árbol que produce aceitunas. Hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de rocío estrépito hizo encender fuego sobre él y quemaron sus ramas. ¿A quién representaba el olivo? A Israel, al pueblo judío, al pueblo hebreo. Pero por haber rechazado el mensaje de Dios, ¿qué pasaría con Israel? ¿Qué dice allí? Sería incendiado en fuego. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal, es decir, alejarse de Dios y adorar otros dioses. ¿Qué representa entonces lo verde? De hecho, el verde, vamos a notar a través de la Biblia, que representa vida espiritual. Cuando Jesús dijo alguna vez que lo llevaban a ser crucificado, venían unas mujeres llorando detrás de él. Y ella les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos. Porque si esto le hacen al árbol verde, ¿qué será del seco? Los árboles representaban entonces al pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Quiere decir que en ese primer juicio vendría un juicio contra el pueblo de Dios. Israel sería castigado por alejarse de Dios, por adorar ídolos y darle la espalda a Jesucristo. ¿Cuándo se cumplió esa primera trompeta? Adelante. Justamente el profeta Daniel también mencionó lo mismo. Vamos a ir al libro de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Dios le había dado un tiempo de gracia al pueblo de Israel. ¿Cuánto tiempo? 70 semanas, que eso en profecía representan 490 años. Y sobre tu santa ciudad. Y después de las 70 semanas, dice, de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías. Anunciaron la venida de Jesús y la muerte de Jesús, mas no por sí. Y dice, y el pueblo de un príncipe, esto lo dijo el profeta Daniel, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué había profetizado Daniel? Que sería destruida ¿cuál ciudad? La ciudad de Jerusalén. La primera trompeta dijo, vendrá fuego contra los árboles. El árbol era Israel. Y esa profecía, esa trompeta se cumplió. ¿En qué año se cumplió? Ya vamos a mirar. Dice allí, por la otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Jesús moriría en la cruz por nosotros. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendría el desolador. Eso lo tocamos un poquito ayer. Lo vamos a mirar más adelante esta semana. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre los desoladores. Es decir, mira lo que está diciendo aquí. Vendrá un pueblo a destruir a Israel y la ciudad de Jerusalén, pero después ese pueblo también será destruido. Es lo que está diciendo. ¿Cuándo se cumplió esto? Adelante. Año 70 de nuestra era. Miran en la historia universal. El holocausto de Jerusalén. El ejército romano rodeó la ciudad y la destruyeron encendiéndola en fuego. Y el templo de Jerusalén también fue destruido, tal como lo había profetizado también que nuestro Señor Jesucristo. Eso fue lo que estudiamos ayer en Mateo 24. Entonces, la primera trompeta, ¿qué significa? La destrucción de Jerusalén en el año 70. El primer anuncio de que Jesús se aproxima a la tierra. Pero vamos a avanzar con la segunda trompeta, porque queremos llegar a los eventos, verdades para el tiempo del fin. La segunda trompeta dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar y la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Qué representa eso? Dice, la visión es, toca la trompeta y una montaña que arde
cae en el mar y trae destrucción. ¿A quién le vamos a preguntar? Vamos a ir a la Biblia, que representa eso. Vamos a mirar, adelante. ¿Qué representan las montañas en la Biblia? Los montes representan reinos, naciones. Es decir, que esa montaña representa un reino que se incendiaría y que se precipitaría al mar. Los montes siempre han sido objetos del juicio de Dios. Ahí están los versículos. Dios enjuició a Babilonia por el mal que le hizo a Sión. De hecho, vamos a mirar un texto, ahí están los versículos, Jeremías 51. Pero voy a tenerme en el versículo 25 porque la montaña incendiada en fuego representa un reino en especial. ¿Cuál? Miren lo que dice allí. He aquí yo estoy contra ti, oh monte destructor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a un monte que quemado. Si ustedes miran todo eso, está hablando de Babilonia. Esa montaña ardiente, ¿a quién representa? A Babilonia. Pero pastor, ¿usted qué está diciendo? Si Babilonia, ¿cuánto hace que existió? Y estamos hablando que después de la destrucción de Jerusalén ya Babilonia no existía. Había una Babilonia después de los días de Jesús. Miremos qué nos dice la Biblia. Adelante. Bueno, dice allí, Roma es llamada Babilonia a partir del año 70 después de Cristo. ¿Por qué? Porque así como Babilonia había venido a destruir el primer templo en los días de Salomón, también vino Roma y destruyó el templo en el cual Jesús caminó. Y entonces se le empezó a llamar a Roma Babilonia, por haber destruido la ciudad de Jerusalén y su templo. Así la denominaron los cristianos. Vean lo que dice 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Pedro se refirió a Roma como ¿qué? Como a Babilonia. Es decir, el segundo juicio que vendría sobre la tierra sería sobre la segunda Babilonia, que era Roma. ¿Qué representa entonces ese monte quemado? Pues bueno, en el año 476 cayó el Imperio Romano también con una gran devastación. En el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augusto, es depuesto por Odacro, el rey de los Hérulos, en la ciudad de Roma. Estoy tocando un poco de historia, porque es necesario que atravesemos la historia para llegar a nuestros días. Eso es lo que nos están mostrando las trompetas. Jesús también lo habló en los días, en Mateo 24. Habló de que el engaño vendría sobre Jerusalén y que después vendrían guerras y rumores de guerras. Y Jesús dijo que, pero todavía eso no es el fin, porque tendría que avanzar en el tiempo. Así que la segunda trompeta nos está apuntando ¿a qué? A la caída del Imperio Romano, cuando Roma fue destruida y Roma ya no fue más un imperio. Vamos a avanzar a la tercera trompeta. ¿Vamos bien hasta allí? Se va tomando nota, si es necesario, hace la pregunta y la podemos contestar el día de mañana. La tercera trompeta, ¿qué pasó después de la caída del Imperio Romano? Porque ya vimos, año 70, destrucción de Jerusalén. Año 476, caída del Imperio Romano, que es ese monte ardiente. ¿Cuál es la tercera trompeta? El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es ¿qué? Ajenjo. ¿Ustedes saben qué es el ajenjo? Es una planta amarga. Algunos dicen que es como la misma hiel. Dice, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. ¿Qué pasó después de que el Imperio Romano cayó? Aquí está diciendo que sale una estrella. ¿Qué representan las estrellas en la Biblia? Porque queremos saber quién es esa estrella. Adelante. ¿Vamos bien hasta allí o voy muy rápido? ¿Qué representan las estrellas? Las estrellas representan líderes espirituales. Ahí están los textos, ustedes los pueden mirar. Es decir, esa estrella está representando un líder que se levantaría, pero que caería, y al caer, ¿qué produciría? Que las aguas, ¿qué les pasaría a las aguas? Se amargarían. La estrella que cae del cielo es el liderazgo de la iglesia que condujo a la apostasía en la caída de la colectiva de la iglesia. ¿De qué está hablando? Después de que el Imperio Romano cae, se levanta un líder espiritual a nivel mundial. ¿Quién era ese líder? El poder romano papal, porque cuando el Imperio Romano cae y ya no hay emperador, ahora se levanta un líder religioso que se llama el sumo pontífice. ¿Y qué produce él? Dice allí, los falsos maestros son como las estrellas errantes que caen.
Cristo y Pablo advirtieron contra los falsos líderes, eso lo vimos ayer. ¿Recuerdan que les dijo Jesús? Después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán la manada, y de entre ustedes mismos se levantará gente que desviará a la multitud y serán tras los engaños. Pues bueno, una estrella se levanta y cuando cae, dice allí, lo que hace es amargar las aguas. ¿Cómo se llama la estrella? Ajenjo. Según la Biblia, ¿qué representa el ajenjo? Adelante. El ajenjo es el símbolo de la idolatría que envenena la vida espiritual. Noten cómo lo dice Deuteronomio 29, 17 y 18. Es decir, esta estrella que iba a producir en el mundo. Idolatría, es lo que está diciendo. Ya vamos a mirar el cumplimiento. Y habéis visto, estoy leyendo Deuteronomio, ¿qué representa el ajenjo? Porque así se llama la estrella. Habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de madera y de piedra, de plata y de oro que tienen consigo, no sea que haya entre vosotros varón o mujer o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros una raíz que produzca hiel y ¿qué? Y ajenjo. Jesús dijo, cuando hay ajenjo en el corazón es cuando la gente se va detrás de ¿qué? De los ídolos, se adoran imágenes de oro, de plata, estatuas por aquí. Ese es el ajenjo. Entonces, después de la caída del Imperio Romano, se levantaría un líder que haría que el mundo entero se fuera detrás de la idolatría. Representa, dice ahí Jeremías 9:15, la maldición del pacto por la idolatría. Les daré ajenjo. O sea que cuando esta estrella cae, hay idolatría por doquier, es lo que está diciendo. Avancemos. ¿Qué dice más allí? Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque cuando se bebieron las aguas que estaban con el ajenjo, pues se envenenaron, por así decirlo. Pero si el ajenjo es idolatría, ¿qué fue lo que la gente se bebió? Esa idolatría. Y entonces en vez de adorar ahora a Dios, empezaron a adorar ¿qué? Ídolos e imágenes. ¿Qué representa el agua en la Biblia? Aguas, bueno, cuando hay muchas aguas son símbolo de multitudes. Y de hecho, pues ahí también gente fue engañada. Las aguas son vida. Mira como lo dijo el Señor Jesucristo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo ¿de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyeren. Es decir, si el agua representa el Espíritu, que es la guía del Espíritu de Dios, y si el agua se amargó, ¿qué quiere decir que pasó con la verdad que debía estar pura y sin mancha? Se contaminó. Ya no estaban guiados por el Espíritu Santo porque el agua se amargó. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, dijo Jesús. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Es decir, la palabra que era pura y sin mancha se contaminó y empezaron a diseminarse muchos engaños, mentiras en la multitud. ¿Y qué dijo la profecía de la tercera trompeta? ¿Que cuánta gente fue engañada con esto? Muchísima gente, muchísima gente. ¿Cuál es el cumplimiento histórico de esto? Pues eso adelante nos lo dice justamente el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Nadie os engañe de ninguna manera, porque Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ayer también lo miramos en una pequeña parte. ¿Qué es la apostasía? Que estaban en la verdad, pero se alejaron de la verdad. ¿Y cómo fue que se alejaron de la verdad? Porque se manifestaría el hombre de pecado, un líder, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una estrella. Esta es la estrella que contaminaría las aguas. Un líder espiritual que se alejó de la palabra de Dios y empezó a enseñar cosas que llevaban a la idolatría. Entonces, hagamos imágenes, hagamos santuarios, y como venían de la tradición romana, entonces antes se adoraban ídolos romanos y ahora pues cambiémosles nombre. Y si usted va a Roma o a estos países donde todavía se conservan esas reliquias, se va a dar cuenta que muchos de esos templos que antes eran dedicados a Neptuno, a Zeus y a los dioses romanos, ahora es a San Pedro y a los santos y a los, bueno, todos los ¿qué se diría? Santos religiosos que tiene el cristianismo hoy. Dice allí, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene,
a fin de que su debido tiempo se manifieste. Cuando Pablo estaba todavía no podía manifestarse el liderazgo del romanismo de manera religiosa porque el imperio romano dominaba. Pero cuando el imperio romano cae, entonces se levanta un líder religioso y dice, ahora yo voy a ser el sumo pontífice. Y tristemente alejó a mucha gente de la verdad de la palabra de Dios, enseñando, por ejemplo, que los niños se deben de bautizar siendo bebés, cuando la Biblia dice que no es así. Enseñó de que se levantaban imágenes, cuando el mandamiento claramente dice, no adorarás imágenes, no te inclinarás ante ellas y no las honrarás. Y mucha gente siguió creyendo esas doctrinas hasta el día de hoy con toda seguridad de que es la verdad. Pero la tercera trompeta estaba anunciando que eso vendría, que esa estrella caería y que mucha gente se intoxicaría con esas aguas envenenadas. Es decir, una doctrina que fue falsa, que se apartó de la verdad. Porque Dios dice, ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien lo presente, lo detiene. En ese momento era el imperio romano, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. El imperio romano fue quitado. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el que el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ser apreciado, mire, la Iglesia Católica no tiene la culpa. Hay muchos verdaderos hijos de Dios allí, que creen con todo el corazón. Pero es una organización completa, con su líder, que se ha alejado de la verdad, que ha colocado la tradición por encima de la palabra de Dios. Que su líder se presenta como el vicario de Cristo de la tierra, es decir, como el representante de Dios en la tierra. Cuando Dios ha dicho que el representante de Cristo es el Espíritu Santo de Dios. La profecía lo advirtió. No hay otro líder que haya llevado un apartamiento de la verdad tan grande como lo hizo el papado romano. Adelante. Entonces esa es la tercera trompeta. ¿Y qué ocurre cuando la gente se aparta de la verdad de la palabra de Dios? ¿Qué viene? Pues una cuarta trompeta que nos dice qué es lo que ocurriría. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. ¿De qué está hablando esa trompeta? Si es herida las fuentes de la luz, ¿qué ocasiona cuando no hay luz? Oscuridad, tinieblas espirituales. Ese líder al envenenar las aguas, ahora la gente ya no tiene de qué agarrarse y decir que es la verdad. Y entonces cunde sobre la tierra solo oscuridad. Y la gente no sabe qué hacer, a dónde ir. Mira lo que sigue, cuál es la interpretación de esto. Israel fue llamado a ser luz de las naciones. Mira lo que dice Isaías 42, 6 y 7. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abran los ojos. Es decir, cuando hay luz, los ojos están ¿cómo? Abiertos. Y si no hay luz, no sabemos por dónde ir, qué hacer, cómo dirigirnos, cómo nos acercamos a Dios. Abrir los ojos de los ciegos para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Es decir, luz es gente que tiene conocimiento de la verdad, que sabe el camino. Oscuridad, por el contrario, es gente que no sabe a dónde ir, que están prisioneros de las circunstancias y muchas veces de la opresión de otros hombres. Algunos, dice Salmo 107, 10 al 11, moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicciones y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, aborrecieron el consejo del Altísimo. Según ese texto, ¿qué es lo que produce oscuridad en los seres humanos? ¿Por qué se produce oscuridad en los seres humanos? ¿Por qué qué? Lo vuelvo a leer. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. Estaban aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Por qué? Por cuanto fueron rebeldes ¿a qué? A la palabra de Dios. Aborrecieron el consejo del Altísimo. Si tú no escuchas la palabra de Dios, no le eches la culpa a Dios de las cosas que estás pasando. Es que Dios se olvidó de mí, no me escucha las oraciones, tanto que le pido. Pero si Dios te ha dicho claramente a través de su palabra qué tienes que hacer, y tú le sacas el hombro, sí, ahí dice eso, pero la Biblia dice que tenemos que guardar el sábado, por ejemplo.
Sí, ahí lo dice, pero a mí me dan ese el trabajo el domingo, ¿qué puedo hacer? Allá tú. Si para ti es más importante obedecer a los hombres que a Dios. Pero mira la historia. Mira la historia. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y en el pasado, cuando la gente se alejó de la palabra de Dios, ¿en qué cayó? En oscuridad, en tinieblas, en un desastre, apreciados. ¿Cuándo ocurrió eso? Vamos a mirar un poquito más. La revelación de Dios es comparada con la luz. La tierra va a ser llena de tinieblas y oscuridad. Isaías también había advertido que vendrían oscuridad y tinieblas. Jesús predicó un mensaje de luz. Esto muestra que en el Nuevo Testamento la luz y las tinieblas están determinadas por el Evangelio. Es decir, cuando las buenas nuevas del Evangelio están presentes y las acatamos, hay luz. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios y el Evangelio, ¿qué cosa hay? Tinieblas. ¿Qué ocurrió entonces después de que el papado se instituyó en la tierra? Ustedes y yo lo sabemos, lo estudiamos en la escuela, las edades oscuras, la Edad Media, donde la ciencia no creció, donde los sacerdotes católicos oprimían a la gente con las indulgencias, con la Inquisición. La gente no tenía un conocimiento de la verdad. Entonces, la cuarta trompeta, ¿de qué nos está hablando realmente? Adelante. La revelación de Dios es comparada con la luz. Ahí está. Lo que realmente era la cuarta trompeta, pues fue la terrible época de la Edad Media o las Edades Oscuras. 1260 años donde la ciencia no se desarrolló, donde la gente era muy pobre, vivían oprimidos porque los clérigos les decían, si tú no pagas, si tú no crees en nosotros, te van a echar en el infierno, y la gente estaba sometida a esa oscuridad que trajo el apartarse de la palabra de Dios. Estamos ya llegando más o menos al año 1798, está terminando la época de oscuridad, un poquito más adelante. Este tema de hoy, si ustedes se dieron cuenta, fue un poco histórico, porque teníamos que colocar la plataforma de lo que vendrá en el tiempo del fin. Pero las primeras cuatro trompetas nos muestran que Dios ha estado en control de la historia, y tal como Él lo mencionó, así se va a cumplir. Sigue diciendo el versículo 13, y este es el preámbulo para la quinta trompeta. Yo quiero que ustedes vayan un momento a la Biblia y noten algo. Ubíquense en el Apocalipsis capítulo 8 y se van a dar cuenta que las primeras cuatro trompetas están en el versículo 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos. 6 versículos para las primeras cuatro trompetas. Pero la quinta, sexta y séptima van a tomar el capítulo 9, 10 y 11 del Apocalipsis. ¿Qué quiere decir? Yo les pregunto, y digo lo que dije ayer. Si usted había pensado fallar mañana, debía haber fallado hoy. Porque, bueno, hoy miramos la palabra de Dios y nos vemos cómo Dios está al control. Pero hasta lo que ha pasado a nosotros hacia atrás. Pero la quinta, sexta y séptima trompeta, Dios le dedicó 3 capítulos del Apocalipsis, porque tiene un mensaje muy importante para nosotros. Hasta el momento llegamos a la historia, no nos ha tocado en nuestros días. Pero la historia ha transcurrido y se ha cumplido, y lo que viene también se va a cumplir. Dice el versículo 13, adelante. Miré y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía a gran voz: ¡ay, ay, ay de los habitantes en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los 3 ángeles! Si nos parece terrible que Jerusalén haya sido destruida completamente en el año 70, que haya caído el imperio romano, que el mundo entero haya caído bajo la oscuridad que le desarrolló el papado, y todo eso se ha cumplido. Y el ángel dice, ¿les ha parecido grave eso? Ay de los toques de la trompeta que están por sonar. De hecho, esa palabra ay, ¿qué significa? Dolor. ¿Cuántas veces se repite? 3 veces. Y cuando algo en la Biblia se repite 3 veces, es un énfasis especial. Santo, santo, santo. Se repite 3 veces refiriéndose a Dios. Cuando la Biblia dice en el Génesis que Dios creó el día séptimo y el día séptimo, lo repite 3 veces. Es para que usted quede claro que no es ni el sexto ni el primero,
es el séptimo día. Y cuando la Biblia dice, el mensaje de los 3 ángeles final es de 3. Y cuando aquí dice, ay, es porque lo que viene va a ser muy doloroso. Pero no hay por qué temer, apreciados. Lo importante es que podamos conocer lo que vendrá y agarrarnos de la mano del Señor. ¿Usted va a venir mañana? Este fue el capítulo de ayer de la novela. La que vamos a ver actual será a partir de mañana. Pero quiero compartir esta promesa para terminar. Recuerden las cosas que hice en el pasado. Esto está en Isaías 46, 9 y 10. Eso hicimos hoy. Recordar cómo Dios ha intervenido en el pasado. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Y apreciados, ¿sabes cuál es el deseo de Dios? Dios no quiere que ninguno de nosotros se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero lo que Dios ha escrito en su palabra se va a cumplir. Y la promesa es fiel. Y Dios anhela de todo corazón que tú y yo, al conocer estas verdades, nos preparemos. Como lo dice allí, recuerda las cosas que hice en el pasado. Y ya vimos la intervención de Dios. Tal como Jesús lo anticipó en Mateo 24 y tal como Juan lo anticipó en las trompetas, la historia hasta este momento se ha cumplido. Yo te pregunto, ¿quisiéramos colocar nuestra vida en las manos del Señor hoy? Usted no puede perder el episodio de mañana. Y el tema de mañana es muy, muy importante. De hecho, apreciados, yo me voy a desafiar a hacer algo, pastor. A que el amigo que traiga mañana un amigo tenga un premio especial. ¿Está bien? El tema de mañana es muy solemne incluso para jóvenes y niños. Porque nos va a hablar de lo que estamos viviendo justamente hoy. Si las trompetas sonaron en el pasado y fueron solemnes, ¿cómo no ha de ser lo que estamos viviendo nosotros hoy en día? Pero el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Mis apreciados, ¿quién quisiera decirle a Jesús en esta noche? Yo quiero que mi vida esté en tus manos. El Dios que conoce el fin desde el principio, y quiero estar guardado bajo tu poder, tu cuidado, tu protección. ¿Quién quisiera decirle eso a Jesús en esta noche? Yo le invito a que se ponga de pie. La persona que quiere decirle a Jesús, Señor, guárdame, líbrame, escúdame, vamos a pedirle a Dios en esta noche que nos acompañe. Bondadoso Dios y Padre, te damos gracias porque en esta noche una vez más, a través de tu palabra, nos muestras el derrotero de la historia. La historia se ha cumplido a cabalidad. Cada trompeta ha sonado, dándole advertencias al mundo de los juicios que van a caer sobre la tierra. Y Señor, así como se han cumplido en el pasado, han de cumplirse hoy y se están cumpliendo ante nosotros. Señor, ayúdanos. Solo bajo tus alas estaremos seguros. Apartados de ti, nada somos, nada podemos hacer. Si hoy hemos venido a este lugar es por tu gracia y misericordia. Si salimos a trabajar o salimos a pasear o tuvimos un alimento, fue porque tú lo proviste para nosotros. Gracias, Padre, gracias por tanto amor. Pero Señor, sabemos que vienen tiempos difíciles y si tú no nos guardas, no podremos estar en